Seguimos entonces, segundo segmento de la sesión de hoy. Mientras terminamos el refresco y el pastelito y aguardamos que haya café. Porque para los que no están familiarizados con la academia, ¿okay? La academia tiene un gobierno, ¿okay? Yo soy el presidente, pero no soy tirano, ni siquiera soy dictador, ¿okay? Tenemos un gobierno, tenemos una primera ministra que es Angie y un gabinete. En el gabinete yo quiero darle gracias al ministro de Bienestar Social, que es el que provee el refrigerio, ¿okay? Quiero darle las gracias al ministro de Hacienda, que es el que pasa para la colecta. Tenemos tenemos ministerio también para las filmaciones y la propaganda. Y yo quiero informar que esta semana hemos recibido muchos apoyos, entre ellos el apoyo de César Vidal, que es una referente en el mundo cristiano, y hemos recibido también una donación en dinero, una ofrenda, de parte de una iglesia de México que nos está siguiendo este trabajo desde que lo empezamos en el Centro de Liberalismo Clásico, porque la Academia Cristiana de Ciencias Políticas nació del Centro de Liberalismo Clásico, también como nació el Foro Liberal de América Latina. Déjenme decirle que el sábado que viene no vamos a tener clase, porque tenemos en Asunción del Paraguay el cuarto Foro Liberal de América Latina, del 19 de marzo en adelante. ¿Qué cosa somos el Foro Liberal de América Latina? Somos los que ya hemos absorbido esta enseñanza desde hace algún tiempo en diversos países latinoamericanos y la estamos poniendo por obra, la estamos llevando a la práctica. Estamos construyendo una estructura política, un movimiento, una fuerza política a nivel continental que se llama el Movimiento de las Cinco Reformas. Entonces, el sábado que viene no habrá clase de la academia, es una vez en el año nomás que nos reunimos, siempre para el 19 de marzo, que es el aniversario de la Constitución Española de Cádiz, que fue la primera constitución que tuvimos en la América Hispana, por lo menos la primera constitución de contenido liberal, y fue inspiración para otras constituciones en Perú, en Bolivia, en México, en Argentina, etc. ¿Okay? Entonces, la próxima sesión nuestra, la próxima clase será el sábado 30, si Dios quiere. Y ya estamos invirtiendo el dinero que hemos recibido. No es que somos millonarios, pero sí fue una ofrenda importante de esta Iglesia de México. Y lo estamos invirtiendo en mejorar, en primer lugar, los videos, ¿okay? Que es nuestra primera prioridad. Los videos, ¿para quiénes? Para los alumnos no presenciales. La segunda prioridad es redes sociales para la difusión. Y la tercera prioridad es una página web que vamos a tener. Entonces, bueno, tenemos el gabinete, habíamos constituido el año pasado una junta directiva y tal, que está pasando a ser la Cámara de Senadores, vamos a tener una Cámara de Diputados elegida popularmente, ¿ok? Y a futuro también un tribunal de reparaciones que va a ser como el Poder Judicial, siguiendo el esquema clásico de los tres poderes, que pueden o no estar más o menos separados. La gente dice separación de poder. No, escuchen. La tradición del pensamiento liberal clásico, gobierno limitado, que es la doctrina bíblica para los sistemas políticos, te habla de tres poderes, pero no necesariamente tienen que estar separados
se dice como está en el modelo americano de la Constitución de Estados Unidos, pero en el modelo británico de Westminster no están separados. El gabinete forma parte del Parlamento. ¿Okay? Entonces, esas son confusiones entre las muchas que tenemos que vamos a ir poco a poco dilucidando, aclarando. ¿Okay? Bien, entonces, para la próxima clase, que va a ser el sábado 30, ¿okay? Vamos a ver el nivel táctico en un cuadrito. Hoy vamos a adelantarlo. Después que veamos este cuadrito, que es el segundo cuadrito de lo que es el plano estratégico o nivel estratégico, vamos a adelantar lo que encontramos en el plano táctico. Que esto es un cuadro de la situación, para que podamos entender dónde estamos parados, cuáles son las fuerzas operantes y las ideas operantes a nivel estratégico y cuáles son los obstáculos que encontramos, muchos y muy fuertes, a nivel táctico, en el plano táctico. De eso vamos a hablar, ¿ok? Esta sesión y la próxima, que como digo va a ser el sábado 30, porque vamos a hacer un pequeño receso el sábado que viene, 23. El sábado 30 también informaremos sobre cómo fue el cuarto Foro Liberal en Asunción del Paraguay. El primero fue en Chile, 2016, el segundo, 2017, en Lima, el tercero fue en Guatemala el año pasado, 2018, y el próximo, 2020, nuestra primer ministro quiere que sea en Cochabamba. ¿Okay? Entonces, hemos pensado que podría ser, pero siempre y cuando la academia se pueda fortalecer, que siga recibiendo apoyo, ayuda, que sigamos todos nosotros colaborando a la vez que aprendiendo. Y entonces sí, pues 2020 marzo será, si Dios quiere, el quinto foro aquí en Cochabamba, Bolivia. Espero que para esa fecha ya podamos tener gente más firme en La Paz y en Santa Cruz. En La Paz tenemos, pero no tenemos en Santa Cruz nada, porque los cruceños, si no es de Santa Cruz, no te aceptan. Tienen ese problemita. ¿Okay? Pero bueno, ya poco a poco iremos creciendo, si Dios quiere, ganando peso, ganando capacidad de incidir, ¿okay? Con todas las herramientas que tenemos para aprender aquí, las que hemos aprendido hasta ahora y las que nos faltan todavía. Recuerde que este es el curso introductorio, 20 sesiones, ¿okay? Y después vendrán otros cursos intermedios, avanzados, y esto se irá poniendo cada vez mejor, con el favor de Dios. Bien, entonces, para seguir, habíamos visto en el cuadro anterior las ideas a nivel estratégico, ahora vamos a ver las fuerzas. Derecha, izquierda, como siempre, no acepte que le digan, ay no, a mí no me hables de derecha, izquierda. No, entonces, es lo mismo que me digan, no me hables de política, porque eso es lo mismo que alguien que te diga, yo quiero aprender de cocina, pero no me hables de azúcar, ni de sal, ni de limón, ni de ollas, ni sartenes. Pero bueno, si esos son los elementos para cocinar, ¿sí o no? Arroz y fideos y carne. Bueno, esto es la política, señores, por Dios. Ahora, claro, si hay un rechazo a la política, entonces nunca la gente va a aprender esto y va a ir a votar por cualquier candidato socialista, sea de gobierno, sea de oposición. ¿Ok? Nunca va a aprender. Y si nunca aprende, bueno, nuestros países van a seguir así, en este estado deplorable de ignorancia, pobreza, incapacidad y sobre todo confusión y engaño en las que estamos metidos, o creyendo en salidas falsas. Por ejemplo, en Venezuela, todos esperando que vengan los americanos a invadir Venezuela y los marines. Bueno, eso es una quimera, un sueño fantasioso, un engaño fantasioso.
O aquí en Bolivia, por ejemplo, otro engaño. Sí, hay que salir del Evo porque el problema es el Evo, vamos a apoyar a este que está en contra del Evo y resulta que este es más socialista que el Evo, tan socialista o más que el Evo. Eso no va a ser ningún remedio. Quizá un remedio peor que la enfermedad, porque hay muchos remedios peores que la enfermedad, ¿ok? Y por varias razones. Entonces tenemos que aprender para estar con cuidado. Entonces, del lado de las izquierdas, lo que tenemos siempre son izquierdas laicas o religiosas. Cuando digo izquierdas religiosas, no solo me refiero a los cristianos socialistas, sino también a los musulmanes socialistas, que son los terroristas, y a los judíos socialistas, que son los judíos que son sionistas. A eso me refiero, ¿okay? ¿Socialismo religioso o socialismo laico? Siempre ha habido esas dos grandes variantes, como también ha habido socialismos violentos y no violentos. Entonces, ya vimos cuáles son las ideas. Las ideas son las del marxismo cultural y las del marxismo clásico. Ahora, las fuerzas, podemos hacer un mapeado ahí. Sociedad Fabiana fue una de las más antiguas sociedades de ideas marxistas que hubo en Inglaterra. La Sociedad Fabiana no era un partido político, pero influía ideológicamente, intelectualmente, en lo que después fue el Partido Laborista y lo que fueron los sindicatos, trade unions, que han sido siempre la armazón de la izquierda en Inglaterra, ¿okay? Para no hablar siempre de Alemania, porque si no siempre caemos a los alemanes, ¿okay? En Inglaterra el socialismo siempre tuvo bien parado en dos patas. Uno era la sociedad, el Partido Laborista, el otro era los sindicatos, y la cabeza pensante era la Sociedad Fabiana, ¿okay? Hay en el esquema de gobierno mundial, en los esquemas de gobierno mundial globalistas de hoy en día, hay mucho de las estrategias y tácticas de penetración de la sociedad fabiana, muy eficaces, por cierto. ¿Okay? La socialdemocracia siempre fue la rama no violenta, digamos, del marxismo, ¿no? El Partido Socialdemócrata, en Alemania, Ferdinand Lassalle, aquel que inventó, él es contemporáneo de Marx, el que inventó aquello, que declaró aquella definición de socialismo como la religión cuyo Dios es el Estado, ¿okay? Por eso que el socialismo operativo se puede llamar estatismo de izquierda, porque hay también un estatismo de derecha, ya lo vamos a ver. Estatismo de izquierda. Eso es el socialismo, digamos, a nivel operativo. Funciona más o menos así. Nosotros los socialistas lo que queremos es que los niños coman y tengan atención y tal y que sí. Pero para eso necesitamos la sartén por el mango, necesitamos el poder absoluto. Y entonces eso significa que todas las personas, todas las instituciones tienen que estar sujetas, subordinadas al Estado. Los gobiernos se enseñorean, para usar una palabra de nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento, se enseñorean sobre las personas, sobre las instituciones, sobre las empresas, las escuelas, los hospitales, las profesiones, se enseñorean las iglesias, se enseñorean sobre las personas y las instituciones privadas. Además, el ideal de izquierda siempre tiene un trasfondo filosófico que se llama colectivismo, la supremacía del colectivo frente o por encima del individuo, y al enseñorearse sobre el individuo, se enseñorean también sobre la familia, las empresas, las instituciones que por naturaleza son privadas. Eso lo vimos en uno de los cuadritos de Grisel que nos hizo con el material de la sesión pasada. ¿Okay?
colectivismo, que puede ser el colectivismo, el colectivo, la adoración de un colectivo. Ese colectivo puede ser la clase obrera, de la cual el Partido Comunista es la vanguardia esclarecida, estoy repitiendo el catecismo marxista, la clase obrera, o puede ser la nación, de ahí viene el nazismo y el fascismo, la nación como expresiones típicamente de izquierda, por lo tanto filosóficamente colectivistas, ¿de acuerdo? Bien, entonces el social cristianismo es una falsificación, es un evangelio falso, el evangelio social de Rauschenberg, el social gospel, que después se copió aquí en América Latina, la teología de la liberación. Primero los católicos y después los evangélicos, siempre copiando lo malo de los católicos, en vez de copiar lo bueno. ¿Y los católicos qué hacen? Lo mismo, copian lo malo de los evangélicos en vez de copiar lo bueno. Y el comunismo y el terrorismo, digamos, el terrorismo, que hoy en día el terrorismo se asocia con islamismo, pero es que los comunistas y socialistas siempre andaban poniendo bombas antes. Decía, también eran terroristas y hacían atentados personales contra autoridades políticas, jefes de policía, etc. Y bueno, lo que fue la guerra subversiva en los 70 y en los 80 en América Latina, esto ustedes no lo vivieron porque son todos jovencitos ustedes, ¿okay? Pero los que tenemos bastantes canas sí lo vivimos. Vivimos la guerra subversiva y era terrorista en muchos aspectos. El terrorismo es destinado más que a matar a este o al otro, o a reducirlo o a aniquilarlo, a sembrar terror. Y eso fue lo que hicieron las organizaciones subversivas en los años 70 y 80, que fueron militarmente derrotadas, pero salieron políticamente victoriosas. ¿Por qué? Porque los militares, salvo el caso de Pinochet, fueron muy burros, muy brutos, no entendían, o sea, entendían nada más que de armas y de violencia para cumplir su función y no entendían nada de política, ni ideología, ni nada de eso. Y tampoco tenían buenos asesores que les pudieran orientar. Eso fue lo que pasó aquí en América Latina en los 70 y los 80, y por lo tanto aquellos subversivos terroristas, guerrilleros que ponían bombas en los 70 y en los 80 se transformaron en gobierno tan pronto pasó el veranillo neoliberal de los 90. Y en este siglo, arrancando en este siglo, los tenemos a todos de presidente, vice, etc. O sea, eso fue lo que pasó. Recuerde, la sesión de hoy es para ver dónde estamos parados, ¿ok? Bueno, entonces, vamos ahora a la derecha. La derecha es más fácil. Liberalismo clásico, conservatismo, política cristiana, pero de la que no la política evangélica convencional, sino la que estamos estudiando aquí. Política cristiana, nacionalismo, pero no neonazis, ¿ok? Un nacionalismo más que nada basado en el patriotismo. Ahí hay una diferencia muy importante. El patriotismo es algo natural, tanto como el amor a la madre, a la mamá, y el amor a la patria. En cambio, ojo, el nacionalismo es una doctrina que en muchos casos implica más que amor a la patria, odio a la patria de los demás. ¿Okay? Esa es la diferencia clave entre el nacionalismo que tira al neonazismo y otra clase de nacionalismo. Pero como aquí enseñamos a ver más allá de las etiquetas, a ver los contenidos, porque la etiqueta puede decir alguna cosa, socialdemocracia puede decir conservatismo, puede decir nacionalismo, pero el contenido puede ser otro, o el contenido estar en mal estado. ¿Okay? Aunque hoy por hoy muchos de los contenidos de izquierda se vuelcan en las políticas identitarias que están ahí más abajo en la última línea de la columna de los centros. Las políticas identitarias son, por ejemplo, bueno, aquí en Bolivia, ¿no? Hay magas y quechuas, pero no solo en Bolivia, en España también, los vascos
desde los 60, ¿ok? Eso tiene un nombre para nosotros los liberales clásicos, se llama tribalismo, ¿ok? Y es antibíblico por donde lo mire, porque Dios no hace acepción de personas, dice la Escritura, ¿ok? Entonces no importa el color de la piel de la gente, algunos tienen la piel color chocolate, otros café con leche, ¿okay? Otros entrebatido de frutilla y de naranja, pero o sea, ¿qué tiene que ver eso con la dignidad de la persona humana? Sea hombre, sea mujer. El feminismo es otra política identitaria, ¿okay? Identifican un colectivo, pues son colectivistas, y entonces hacen la política del colectivo, la supremacía del colectivo, los derechos del colectivo. La política LGBTI también es identitaria en este sentido. Entonces, pero están impulsadas por la izquierda y sus contenidos son marxistas y sobre todo hegelianos, o sea, la dialéctica, ¿no? La dialéctica identitaria. Entonces, a veces se catalogan como centros, pero son impulsadas por la izquierda y todos sus contenidos son de izquierda. Entonces, la política de la derecha se basa en los 10 mandamientos. Aquí vamos a estudiar 3 decálogos. Ya estudiamos el marxismo, bueno, lo hemos mencionado, pero es importante. El decálogo marxista es el del capítulo 2 del Manifiesto Comunista, Marx y Engels, 1848. Ahora vamos a ver otro decálogo. En los 10 mandamientos hay un artículo mío que lo pueden ver en Google, buscar en Google, que se llama El capitalismo en los 10 mandamientos. ¿Okay? Ahí en ese artículo yo estoy revisando uno por uno los 10 mandamientos de la ley de Dios, no de Marx y Engels, de la ley de Dios, y viendo cómo el capitalismo descansa en los 10 mandamientos. Y no solo no mentir y no robar y no matar, sino también no hacerse ídolos, que es el primer mandamiento, o está incluido en el primer mandamiento. No hacerse ídolos. Y resulta que la izquierda está llena de ídolos, desde el Che Guevara, Marx y Engels, y el ídolo de turno, ¿no? El presidente de turno o el primer secretario del partido en la variante o modelo soviético. Entonces, lleno de ídolos. Y el ídolo principal es el Estado. El Estado. Por eso ya explicamos cómo aquí en Bolivia había sido un crimen imperdonable quitarle a este país el nombre de república. Yo espero que algún día se le reponga su nombre a este país, ¿okay? Que se llamó República de Bolivia. Ahora no, eso es tremendo. Se reemplazó república por Estado y plurinacional por la política identitaria. ¿Okay? Además es una gran ignorancia, porque todos los países, o casi todos los países, son plurinacionales. Por ejemplo, Suiza, que es un modelo para nosotros los liberales clásicos, es un país constituido por 3 naciones. Eso no es nada raro ni nada fuera de lo común. ¿Tienes? Conservatismo y política cristiana. Ok. Bueno, conservatismo y liberalismo clásico es más o menos lo mismo. Es una cuestión de lenguaje, porque en inglés nuestra posición se identifica como conservative. Nuestra posición en español se identifica como liberal clásica, porque sigue la tradición de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, ¿okay? Y antes de eso de la Escuela de Salamanca, y antes de eso de la Escuela de Traductores de Toledo, ¿okay? Que es una tradición hispánica. Y en la época medieval los fueros, el fuero de Castilla, el fuero de Aragón, el fuero de León, los fueros fueron documentos constitucionales consagrando gobierno limitado, porque la cultura era una cultura bíblica. Y cuando en España medieval,
Cuando digo cultura bíblica, digo que la idea de gobierno limitado era tan respetada por los judíos y por los musulmanes como por los cristianos. ¿Okay? Acuérdese que nosotros tomamos muy en consideración el primer y el segundo milenio de historia cristiana. ¿Okay? Y la reflexión, las experiencias y las prácticas políticas que lamentablemente iba a decir que hemos heredado, pero es una herencia que hemos rechazado y hemos suplantado esa riquísima enseñanza por el pastor. Dice, lo que dice el pastor, pues estamos hablando, lo que dice el pastor es palabra santa. Y en muchos casos de los católicos también, lo que dice el Papa, no, porque el Papa, bueno. Y los evangélicos se ríen, pero están igualitos porque han hecho de su pastor un Papa. ¿Okay? Yo creo que los católicos están mejor, y les voy a decir, están mejor porque a diferencia de los evangélicos, tienen un solo Papa, no tienen un montonón, y además lo tienen bien lejos. Y los obispos y curas católicos que no le quieren hacer caso al Papa, no le hacen caso al Papa. Y eso no solo lo digo por Francisco, porque también pasaba con los papas anteriores. La gente tiene una idea de que la iglesia cristiana es una cosa jerárquica, vertical y monolítica, la iglesia católica, ¿no? No, métase adentro y va a ver que no es así. Ya estuve adentro. No es así. No es como la gente cree. Y aquí no enseñamos lo que la gente cree, aquí enseñamos la verdad, o sea, la realidad. La única verdad es la realidad. Eso lo dijo Aristóteles y lo repitió Perón. Se apropió del dictum aristotélico. Pero bueno, ahí estamos. Entonces tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios en el lado derecha y en el centro tenemos los 10 puntos del consenso de Washington. Ya habíamos adelantado en una sesión que los 10 puntos del consenso de Washington es el neoliberalismo. ¿Ok? Que de liberalismo no tiene mucho, de liberalismo clásico. Acuérdense que la palabra liberal en inglés significa izquierda, ahí en Estados Unidos sobre todo, y en algunos países angloparlantes de Europa también. Liberal significa izquierda, por eso en la tradición nuestra de gobierno limitado se añade el adjetivo calificativo clásico al sustantivo liberalismo. Pero de conservatismo es más o menos lo mismo. El consenso de Washington fueron los 10 puntos que hizo un economista americano muy bueno, que vive todavía, se llama John Williamson, y en los 10 puntos había algunas cosas que eran malas, otras que eran buenas y otras que eran regulares, o sea que serían buenas o malas dependiendo de cómo se apliquen, y aquí se aplicó mal para variar, okay. Así que resultaron malas. Claro, la izquierda nos dice, la izquierda le dice neoliberal, ultraderecha y facho a cualquiera que no comulgue con sus dogmas y sus consignas del momento. Pero nosotros tenemos que pasar por encima de ese obstáculo justamente, ¿ok? Para poder entender. El consenso de Washington, el neoliberalismo, viene del keynesianismo y a su vez el keynesianismo del mercantilismo. Y esa es la derecha mala, que es la derecha estatista, que se copia mucho de la izquierda y frecuentemente la derecha mala también es estatista. Los estatismos de derecha en la economía son de privilegios para ciertas empresas, para una oligarquía económica, pero el estatismo de la derecha no se agota ahí, también hay un estatismo de derecha que es religioso. Todos esos que andan juntando firmas para los reglamentos religiosos, disfrazados de ley de libertad religiosa, eso es un disfraz. Y nosotros nos oponemos, porque eso es entregarle al César la facultad de decidir quién es iglesia y quién no, quién es pastor y quién no, quién es diácono, por favor. Pero bueno, mucha gente confundida anda con los reglamentos religiosos, quiere un reglamento religioso. Y por supuesto que César está totalmente de acuerdo. Okay. Venga un reglamento religioso.
¿ok? Eso es estatismo de derecha también, ¿ok? Eso es, o privilegios para las escuelas católicas, o para las escuelas evangélicas, o para las escuelas musulmanas o judías o lo que sea. No, estatismo significa privilegios, y el problema es que hay mucho privilegio, mucho buscador de privilegio o buscador de renta también en la derecha. Por eso hay estatismo de derecha. Está dentro del cuadro de lo que nosotros llamamos derecha mala. ¿Ok? Entonces, ahora le voy a pedir a Juan Carlos, le voy a pedir a Juan Carlos, ¿ya le sacaste foto? Ok. Este va a ser otro de los cuadritos de Grisel. ¿Okay? Grisel nos hace los cuadritos de apoyo. Ahora, si usted ve el cuadrito de Grisel solamente y no atiende a la enseñanza, no va a entender el cuadrito de Grisel, o lo va a entender mal. Ojo, ojo, ojo. El cuadrito de Grisel es magistral. Muchas gracias, Grisel. Pero es un material de apoyo para lo que se enseña, ¿de acuerdo? Le voy a pedir a Juan Carlos que borre, porque quiero, antes de hacer preguntas y eso, la próxima sesión, el día sábado 30, si Dios quiere, vamos a ver los aspectos tácticos. Vamos a hacer otro cuadro, no lo vamos a hacer ahora porque ya no hay tiempo, pero lo vamos a dejar para el sábado 30, ¿ok? Vamos a hacer un cuadro sobre el plano o el nivel táctico, siempre para lo mismo. El objetivo es ver el cuadro de la situación y ubicarnos. Ubíquese. Ubicatex. Ubícate. ¿Ok? ¿Dónde estás parado? Gracias, Juan Carlos. ¿Dónde estás parado a nivel estratégico, a nivel táctico? ¿Okay? Ubícate. Bien, en el nivel táctico tenemos hoy en día choques, y eso es lo que vamos a ver el sábado 30, pero podemos ir adelantando algo antes de las preguntas. Los choques con despistados que están en el medio de la izquierda y la derecha. O sea, es un combate que no entienden, no comprenden, y entonces se ponen en el medio y lo único que hacen es estorbar. ¿Okay? Los despistados estorban. Entonces tenemos, por ejemplo, entre los despistados, a los pro vida y pro familia y pro valores al 50%. Que están, claro, generalmente gente muy que cae mucho con lo que yo llamo la obsesión de la bragueta. O sea, creen que los valores es algo que se vincula a la bragueta. Pero la economía no, el Banco Central, todo eso no. Pero escucha, despistado, por favor. La economía, el dinero, el control de la banca y el dinero por el César es una cuestión de valores, o de la gente, de la ciudadanía, de los mercados, es una cuestión de valores. No tiene nada que ver con la bragueta, sino con el bolsillo. ¿Okay? Y el control de la educación tampoco tiene que ver con la bragueta, sino con la mente. ¿Okay? Y entonces la educación estatal también es mala. Pero el despistado sale a la marcha y va con las plataformas. Aquí está la plataforma por la vida. Las plataformas por la vida tienen dos errores fundamentales. Y vamos a explicar. El primer error fundamental es entender que el tema de la vida es con el aborto, el matrimonio homosexual y nada más. ¿Ok? Es un cristiano despistado que en relación con la economía y la educación adhiere al plan de gobierno de Marx y Engels. Ah, sí, la educación tiene que ser del Estado, la salud del Estado y las escuelas del Estado y el Banco Central y la economía también. Claro, las empresas básicas no vas a privatizar y tal. O sea, no entienden
que las empresas del Estado, el Banco Central, la educación convertida en adoctrinamiento, también van contra la vida, el matrimonio y la familia. No entienden eso porque empobrecen la economía doméstica, debilitan la familia. Por eso las familias no pueden tener muchos hijos como antes. Mi mamá tuvo 2 hijos, mi abuela tuvo 11. ¿Se capta la diferencia? A eso vamos. ¿Por qué? Porque la economía no lo permite. ¿Quién dijo que la economía no lo permite? El César. El César primero te empobrece y después te quiere convencer de que, bueno, el dinero no es tan importante en la vida. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, pues entonces devuélvemelo. Devuélveme lo mío, devuélveme lo que te apropiaste. Por eso le llamamos a nuestro proyecto la gran devolución también. Devolución de funciones, poderes y recursos. El cristiano despistado no entiende eso. Y el otro gravísimo error de la plataforma, ¿por qué plataforma? ¿Por qué no un partido? No, porque estamos en contra de los partidos. ¿Entendiste? O sea, las plataformas por la vida, por eso no han logrado sino muy pocos triunfos efímeros y retrocesos muy cortos y apenas temporales del poder maligno. Porque son antipolíticos, y ese es otro despiste, la antipolítica. La gente antipolítica que va unida a la partidofobia. Otro despistado que encontramos en el camino es en el campo de lo que llaman el campo liberal libertario. Ahí encontramos 2 clases de despistados. Los ateos, randistas, anticristianos que no entienden el concepto fusionismo, que ya lo explicamos en otras sesiones, ¿okay? Pero no son solo ateos, son anticristianos. Que quede bien claro, en nuestro movimiento por las 5 reformas hay bastante gente que son ateos, o sea, no creen en Dios, son ateos, pero no son anticristianos. Entonces con eso, esa gente sí se puede caminar. En cambio hay otros que sí son anticristianos, violentos, virulentos, no se puede caminar. Pero aún así no son los peores son los anarquistas. Esos sí son directamente irracionales, no entienden que, o sea, los anticristianos no entienden que el capitalismo no funciona sin un contexto moral. Y ese contexto moral, en buena parte, lo aporta la religión. Y eso lo han reconocido autores eminentes, liberales clásicos, que no son creyentes, pero entienden muy bien sobre capitalismo, tales como Mises y Hayek. Incluso hasta el mismo Rothbard, que cayó en la locura anarquista, pero en esta no. O sea, el capitalismo, para funcionar, necesita o requiere un contexto cultural y moral que normalmente lo provee la religión. Y no me vengan ahora con que la religión es una mala palabra. Así estábamos hablando con ellos en el receso. Oiga, Cristo vino a religarnos con Dios, porque estábamos desligados de Dios. Por favor, hágase usted un favor, esos que digan, no, que eso es religioso, como si el religioso fuera una mala palabra. Hágase un favor, expanda su vocabulario, ¿ok? Porque aquí hay un problema muy serio con el vocabulario limitadísimo, de ciertos líderes cristianos y algunos que fueron diputados y senadores y pastores, y tienen un vocabulario muy limitado. Cuando hablan en contra de los religiosos, lo que se están refiriendo a la santurronería o al ritualismo, que son palabras españolas. ¿Okay? Santurronería, todos sabemos lo que quiere decir. Santurronería es aparentar, tipo fariseo, ¿no? La apariencia. Eso es santurronería. O también, pueblo que solo de labios me honra. Una frase que se repite mucho en la Escritura, ¿okay? Eso es santurronería.
o también puede ser ritualismo, o sea, aferrarse a ritos, ¿ok? Y cuando digo ritos, me refiero a liturgias también, ¿ok? O sea, liturgias que pueden estar más o menos formalizadas, como las tenemos los católicos, y me refiero a los católicos romanos de Roma, de la Iglesia de Roma, los católicos de la Iglesia de Inglaterra como yo, luteranos también, o sea, más o menos formalizado el ritualismo, y la liturgia puede ser informal. Los pentecostales creen que no tienen ritualismo y liturgia, ¿no? Y tienen unas y que son de hierro, y si usted no levanta las manos, lo miran mal. Y si usted no baja los ojos cuando ora, entonces lo miran mal. ¿Ok? O sea, eso es ritualismo. Eso es una liturgia informal, pero ellos se jactan de que no están aferrados. Vamos a ir pisando callos, como era la columna que yo sacaba hasta el año pasado. Entonces, del lado liberal libertario, por ejemplo, mire lo que pasa en Argentina. Uno de ellos se lanza a presidente, José Luis Espert, dice, bueno, yo quiero, para ir al presidente necesito un partido, okay. Al día siguiente el otro showman, porque ahora tenemos eso, liberales showman, okay. O showwoman, show, espectáculo, okay. Entonces el otro lo desautoriza y le empieza a tirar piedra y le dice de todo. Así vamos mal, vamos muy mal, okay. Entonces tenemos estos irracionales que son los anarquistas y los otros que no son tan irracionales, los ateos no son tan irracionales. Con mucho ateo se puede hablar porque no es anticristiano, no es un resentido. Hay un artículo mío por ahí que se llama La política del resentimiento. Mucha política hoy en día es política del resentimiento. Y nosotros al resentimiento, ¿qué le oponemos? La asertividad. Hay otro artículo que se llama La política de la asertividad, que es la nuestra, ¿ok? No la del resentimiento, ¿ok? Asertividad significa, muy simplemente, yo quiero estar mejor, yo quiero ganar más y vivir mejor, pero para eso no es condición necesaria que los demás vivan mal, ¿ok? Es más, yo quiero mejorar mi nivel de vida, en términos económicos, sí, pero no, eso no implica que otros tengan que bajarlo. Todos podemos ganar más y vivir mejor, y eso es con el capitalismo para todos. Pero para eso necesitamos construir una fuerza política. Entonces viene la vieja malcriada y sus tres hijas, la vieja histérica y sus tres hijas malcriadas. La histeria anticorrupción. La histeria anticorrupción es una jugada maestra de la izquierda. O sea, hacerle creer a la gente que el problema es la corrupción. O sea, sí, el problema no es el estatismo, el problema no son las ideas socialistas que informan el estatismo que padecemos. El problema es la corrupción. Y más que fulanito que se robó ahí del fondo indígena y el otro que se robó no sé qué, y aquel que se robó el caso Kibórax y todo eso. Sí, entonces con eso mantienen a la gente entretenida, distraída, ¿ok? Tecleando todo el tiempo en Facebook y Twitter queremos, ¿cómo es? Que no queremos impunidad, el problema es la corrupción. Bueno, la histeria anticorrupción es una amante del socialismo, ¿okay? Vamos a ponerlo en metáfora. Y han tenido tres hijas malcriadas, que son la antipolítica, la partidofobia y la aversión a la democracia. Eso que me contabas tú, que Jesús no se presentó a elecciones y cuando se presentó a elecciones perdió, entonces eso es aversión a la democracia. Gente ignorante, que no sabe si Jesús fue vencido por Barrabás en una consulta popular, eso es histórico, ¿ok? Pero a partir del sacrificio de nuestro Salvador que nos religó con Dios, del
cual estábamos enemistados y destituidos, ¿okay? Los cristianos quedamos ¿qué? Capacitados, empoderados, ¿okay? Con la luz de la Escritura y el auxilio del Espíritu Santo, que Él está en lugar de nuestro Señor Jesús. Eso son verdades fundamentales de la fe cristiana que se las han olvidado, las desconocen. ¿Y todo por qué? Bueno, porque no conocen, y ahí viene algo que para muchos suena mala palabra, ¿no? Los credos, las confesiones de fe y los catecismos. Ah, de eso se olvidaron, no hay más. ¿Ok? Eso significa lo que dice el pastor. Antes no era así. En la época de la cultura cristiana, en la 2 milenios de cultura cristiana, lo que había, la Escritura en primer lugar, pero abajo de la Escritura inmediatamente venían los catecismos y las confesiones de fe, los credos históricos de las iglesias. Entonces lo que decía el pastor, vamos a ver, o lo que dice el líder de alabanza, vamos a ver si está parametrado, entra dentro de este contexto o no. Por eso en esta iglesia, que yo quiero agradecer al pastor Rainer Gerster que nos la presta para reunirnos los sábados, en esta iglesia el grupo de estudio que nos reunimos los lunes se llama Nobles de Berea, porque nobles de Berea eran aquellos que eran más nobles que los otros, los de Tesalónica creo que eran, porque los de Berea dijeron, vamos a ver lo que estas personas están diciendo, vamos a ver si concuerda o no con la Escritura tal como la entendemos, porque ese es otro tópico. ¿Okay? La Escritura habla por sí misma, eso es correcto, pero eso no quiere decir que uno no se pueda confundir, sobre todo en esta época, ¿okay? Se pueda confundir cuando está leyendo un párrafo o escuchando un párrafo de la Escritura, sobre todo cuando está sacado fuera de contexto. Busque en Google por ahí las 8 reglas de interpretación de un escritor cristiano que yo traduje, está en la página Contramundo. Yo traduje al español porque esas 8 reglas de interpretación son muy buenas para interpretar la Biblia y cualquier texto. Porque la Biblia es un texto inspirado, pero no deja de ser un texto. Y como todo texto, amerita interpretación y es interpretado. Y el que le diga, no, yo no interpreto porque la Biblia dice... No, tú estás interpretando. Lo que estás es negando que estás interpretando. Estás interpretando el texto de una manera. Vamos a ver si es correcto o no. Entonces... Bien, la histeria anticorrupción, las 3 hijas, ¿no? Antipolítica, partidofobia y aversión a la democracia. Nosotros eso lo vamos a poner a la izquierda del cuadro y a la derecha vamos a poner, y con esto termino, la parte expositiva, a la derecha vamos a poner la desestatización, que es el remedio a la corrupción. ¿Okay? Y vamos a poner la defensa nuestra, que hacemos los liberales clásicos, de la política como una actividad que no es corrupta por naturaleza, de los partidos, que son instituciones que no son demoníacas por naturaleza, y de la democracia, que es la única alternativa a la violencia. ¿Okay? Bien, eso lo vamos a hacer el sábado 30. Ahora vamos a preguntas, dudas, comentarios, observaciones. Por favor, cerca para que quede grabado. Ezequiel. Más que todo, los 2 tipos de partidos más grandes que había en Estados Unidos, quería preguntar las diferencias entre republicanos y demócratas. Ok, la diferencia entre los republicanos y demócratas fueron cambiando con el tiempo. ¿Okay? El Partido Demócrata es el más antiguo, fue fundado, si no me equivoco, por Andrew Jackson en la primera mitad del siglo XIX, y el republicano es más reciente, fundado por Abraham Lincoln en
la década de 1860, cuando la guerra, ¿no?, civil. Y los partidos demócrata y republicano han cambiado mucho su orientación en el tiempo, y sobre todo han cambiado mucho y cambian con la geografía. ¿Okay? El sur y el norte siguen siendo cosas diferentes, y el oeste también, y el centro-oeste. Entonces, las diferencias han cambiado con el tiempo y muchas veces con la geografía también. Un politólogo muy sagaz decía que el partido republicano no existe y el demócrata tampoco. Lo que existen son 50 partidos republicanos, uno en cada estado, y 50 partidos demócratas, uno en cada estado. Y eso no solamente era cierto, sino que era bueno y sano, porque era toda una sociedad la que estaba descentralizada y sometida viviendo una república federal, sino que las instituciones también. Yo en una época, yo soy anglicano, pero en una época yo era bautista, ¿okay? Y yo tuve oportunidad de conocer muy bien la diferencia entre las dos convenciones que están separadas hasta el día de hoy. La Convención Bautista del Norte y la Convención Bautista del Sur son muy diferentes. Eso significa que los bautistas no firmaron la paz después de la guerra, porque había bautistas en el norte y bautistas en el sur también, ¿okay? Y no han firmado la paz hasta el día de hoy. Lincoln habrá hecho la paz, pero ellos no, los bautistas no, porque los bautistas son muy tercos y empecinados, como todos sabemos. Te he dicho con todo respeto, que no van. Bien, entonces, hoy, ¿cómo es el Partido Republicano y el Partido Demócrata? Bueno, el Partido Demócrata está cada vez más copado por gente de superizquierda, y no solo Bernie Sanders, está la Elizabeth Warren, que esa es una zurdaza, pero de lo más rojona. Eso es el Partido Demócrata hoy, Hillary Clinton y tal, Michelle Obama, que posiblemente ella sea la candidata y demás. Entonces, Partido Demócrata, socialismo. Partido Republicano, bueno, ahí tenemos varios sectores, ¿okay? Está el sector el nuestro, que es el de Ron Paul. Está el sector de los neocons, que no es el nuestro, y está el sector de los rhinos, que se llama Republican in Name Only, que significa republicano solo de nombre, y los neocons, que son los que están gobernando ahora con Donald Trump, ¿okay? Entonces hay varios sectores. En el Partido Demócrata había varios sectores, pero ahora no, ahora todos son socialistas. ¿Okay? Pero vamos a volver sobre el tema Ezequiel, porque es bien interesante y tiene implicaciones para nuestra región. ¿Okay? ¿Algo más? ¿No hay? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? No puedo creer. Bueno.